El rollo de la escuela. Un saludo a todos, paz de Dios, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Mendoza, soy profesor en la Escuela de Alejandría en el área de Divinidad. Estoy acá reunido con ustedes para hablarles de un tema muy interesante, un tema que ya les había dicho previamente en otros rollos que les iba a compartir, que es el tema de los anacronismos, ¿no? Un anacronismo típico dentro de la exégesis bíblica es meter ideas que no están acorde a la época en contextos que no tienen nada que ver. Un ejemplo que yo suelo tocar mucho en mi diplomado del Concilio Divino es no hay Trinidad en la Biblia hebrea. Porque yo evidentemente yo como cristiano creo en el concepto de la Trinidad. No creo que exista en la Biblia hebrea por el hecho de que la Biblia hebrea en sí misma no posee ese contexto, no posee esa realidad. No son cristianos los autores de la Biblia hebrea y por lo tanto no van a pensar en que hay una manifestación tripartita de Dios. Sin embargo, sí es real que en la Biblia hebrea hay una pluralidad de la divinidad, es decir, se entiende a Dios como un ser plural. Se puede decir que Dios tiene un hijo, se puede decir que Dios tiene hijos, los seres celestiales, como son los de Génesis 6, los Benei Ha Elohim. Se puede decir que Dios tiene una sabiduría que le acompaña, Proverbios 8, o se le puede decir que Dios está poblado por un consejo de dioses, como es el Salmo 82. Todos estos contextos nos dejan bastante claro que hay una pluralidad en el texto y esa pluralidad se manifiesta tajantemente en el texto, se puede ver, pero no por eso hay Trinidad. El contexto en el que se habla de la Trinidad son ciertos pasajes muy polémicos, algunos en Isaías, donde pudiese haber algo semejante a la Trinidad, pero no es una realidad exegética. Sin embargo, ese no es el tema que pienso compartirles hoy. Ese es un ejemplo clásico que si ustedes quieren abordarlo directamente conmigo y toda la evidencia que yo tengo para explicarme, les recomiendo tomar el diplomado del Concilio Divino. En esta ocasión no quiero hablar de eso, sino que quiero hablar de otro anacronismo muy famoso, que es el anacronismo temporal de terminologías. Hay un rollo de la escuela que si no está publicado todavía va a estar publicado pronto, donde yo hablo de no hay que ser tan literalista con la Biblia. Y la realidad es que yo expliqué una serie de problemas respecto a ello en el texto, ¿no? Y me enfoqué específicamente en la gente que toma literal que Israel es el Israel físico actual, que Estados Unidos es el Estados Unidos actual, es decir, el Estados Unidos, si el Estados Unidos se le representa con un águila, entonces hay águilas en la Biblia que representan Estados Unidos propiamente. Son anacronismos, no tienen nada que ver, Estados Unidos no está en la Biblia, pero tampoco está otro que yo conozco mucho y que he escuchado bastante, sobre todo de mis hermanos los dispensacionalistas, el concepto de Rusia dentro de la Biblia. Voy a explicarles hoy con un análisis bastante completo de distintos libros y distintos académicos cómo es que Rusia no está en la Biblia y cómo yo propongo una posibilidad dentro de este caso mucho más plausible. ¿Ok? Vamos a decir que vamos a organizar esto por la explicación exegética difícil, podríamos llamarla incorrecta, pero prefiero llamarla subjetiva problemática, y la interpretación muy posible, muy acorde y que hace sentido con la narrativa. Es el caso de Rusia dentro de Apocalipsis, ¿no? La relación que hace la gente con Rusia y Apocalipsis la hacen a partir de Apocalipsis en los capítulos finales donde se habla de Gog y Magog. Después de la venida de Cristo, en Apocalipsis capítulo 19, se habla mucho de que Satanás es encerrado 1000 años en el abismo y posteriormente, cuando es liberado, él va y reúne a los confines de la tierra, a Gog y Magog. Ese es básicamente lo que dice el pasaje. El problema acá está en cómo es que la gente llega a que eso se refiere a Rusia. Ese problema está puntualmente relacionado con una mala interpretación de Ezequiel. Pero antes de llegar allá, quiero seguir de cerca el comentario en Apocalipsis, un comentario más breve del doctor Gregory Bell. ¿Por qué yo cito tanto a este doctor? Porque es uno de los número uno en el mundo en cuanto a exégesis de Apocalipsis se refiere. Además es un erudito cristiano. Y su planteamiento del libro de Apocalipsis es bastante interesante. Entonces vamos a analizarlo como corresponde. Primero voy a leer el comentario del doctor Gregory Pell, luego les voy a compartir en pantalla otra referencia y complementamos la idea. Dice así el comentario.
Página 520. Este es el libro Apocalipsis, un comentario más breve del doctor Gregory Bale de Teología para Vivir. Está disponible ya en español impreso. Dice así. Muchos dispensacionalistas identifican a Gog y Magog como Rusia, suponiendo que esa nación es el enemigo en la segunda venida de Cristo y antes del milenio, pero Apocalipsis menciona a Gog y Magog como el enemigo solo al final del milenio. Esto parecería requerir una creencia dispensacionalista en el resurgimiento de la amenaza rusa después de los 1000 años, ¿no? El milenio. De hecho, en el versículo 8, Gog y Magog no se refieren a una nación individual del norte que se distingue de otras naciones y que consiste en tropas contables, sino que ahora se equiparan con todas las naciones de cada punto de la brújula que vienen con ejércitos incontables. Por lo tanto, Gog y Magog no pueden ser identificados con ninguna nación específica del siglo XXI como Rusia. El hecho de que el número de las naciones reunidas sea, como se ha mencionado, como la arena del mar, así dice el pasaje, subraya su innumerabilidad y las aparentes y abrumadoras probabilidades a su favor contra los santos. ¿Ok? Josué 11:4, Jueces 7:12 y Primera de Samuel 13:5 utilizan la misma metáfora para las multitudinarias fuerzas de las naciones dispuestas a luchar contra Israel en diversos momentos. En el versículo 9, esto, para lo que les interese, donde está esto, es el capítulo 20 del 7 al 10, ¿no? De Apocalipsis. Dice así. La alusión a Ezequiel continúa aquí. Y subieron sobre la anchura, literalmente anchura de la tierra. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. En Ezequiel, el multitudinario enemigo al fin de los tiempos, Ezequiel 38:15, 22 también y versículo 8, sube contra el pueblo de Dios, Ezequiel 38:11, 16. Lo mismo ocurre aquí y subieron, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces sufren un juicio de fuego, Ezequiel 38:22. De nuevo, igualmente aquí, descendió fuego del cielo y los devoró. Habacuc retrata con palabras similares la invasión de Babilonia a Judá como si marchara por la anchura de la tierra, literalmente, acorde a la Septuaginta, la llanura de la tierra, para apoderarse de moradas ajenas, Habacuc 1:6, ya que el Daniel 12:2, según la Septuaginta, la versión griega del Viejo Testamento, la anchura de la tierra se refiere a la zona de toda la tierra donde yacen los muertos. Es plausible que el mismo significado mundial se atribuya a la frase casi idéntica aquí en el verso 9, especialmente a la luz de la descripción del mismo acontecimiento en 11:7-10, sobre lo cual veas. Y la siguiente identificación del campamento de los santos y la ciudad amada como la iglesia dispersa por toda la tierra. ¿Ok? Bien, acá no comento más del comentario del doctor Chiquetel, como les he dicho, esta es la página 520. Vamos entonces con un comentario del doctor Michael Heiser de uno de sus libros, acá en la pantalla. Vamos acá a mostrar en presentación, pantalla completa. Creo que de esta forma pueden ver, sí, yo creo que de esta forma se puede ver bastante bien. Esto, sí. No sé si se lee, pero bueno, procuraré eh, considerar el texto, ¿no? Vamos a ver la parte que me interesa. Es... Bien, aquí. En un atento, bueno, acá lo que viene comentando el doctor Michael Heiser es God y Magog. Un segundo, voy a esperar que eso desaparezca. God y Magog, problemas de interpretación y errores, ¿no? Bien, dice así, ¿ok? La Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. identificación de God, estoy leyendo a partir de acá, ¿sí? La identificación de God, ¿por qué no? La identificación de God en Ezequiel 38:39 ha probado de ser uno de esos problemas más versátiles en el estudio del Antiguo Testamento. La situación caótica textual en el segundo templo o en el periodo de las fuentes del segundo templo informan a nosotros que algunos antiguos intérpretes
encontraban esto como una especie de conundrum, ¿no? Como un problema dentro del texto. Muchos académicos han sido persuadidos a distintas opciones de identificación. Además de eso, la mayoría van directamente a apuntar a un ser humano tiránico histórico, ¿no? O sea, una persona real histórica, el líder de un antiguo imperio. ¿Quién estaría detrás de la misteriosa figura? Johann Loss nota respecto a este tema que dice, en un intento por identificar a God con una persona histórica, la atención ha sido llevada a la ciudad príncipe de Gagi, mencionada en los anaqueles de Asurbanipal. Estos están en el cilindro B, capítulo 4:2. Y como un poderoso gobernante de alguna beligerante montaña, de gente no muy lejos del norte de Asiria. Más frecuentemente se ha pensado que God podría ser identificado con Giges, Gugu en el cilindro Rasan 295, rey de Lidia. Noten, de todas formas, que el God de Ezequiel tiene los Cimerans o Gomer como su aliado, ¿ok? Donde el mismo nombre Cimerans aparece, que ha sido atacado y que ha defendido ha atacado y ha defendido a Giges de Lidia, ¿no? Aquella data sugiere que Gog podría ser difícilmente identificado con Giges. Alternativamente, Gog ha también sido referido como el nombre de un país, Gaga o Gagaya, mencionada legítimamente en El Amarna o en las cartas de El Amarna. Ahí tenemos el Amarna 1:38 y esto se ha hecho bastante claro. De todas formas, que el escrito Itzen Gagaya es erróneo para leerse Ixekur Gagaya. Uno, un caldeo o un casqueniano. No sé exactamente, esa palabra parece muy antigua, es posible que se lea de esa forma. Que esta identificación nos permitiría abandonarla también, ¿no? El planteamiento que hace acá es que distintos cilindros y distintas interpretaciones han planteado la posibilidad de que God puede tratarse de una persona histórica y que puede ser el rey con un nombre muy similar, de raíz similar, como puede ser Giges o Gagaya o Gaga, que podría ser un país, una persona o un evento histórico. En cualquiera de los casos se abandonan estas posibilidades, ¿no? Continuando, dice así, este es el libro Reversing Hermon del Dr. Michael Heiser, por si les interesa. Esta estrategia interpretativa está basada en parte en el esfuerzo de asociar la geografía de los nombres, la geografía con los nombres mencionados en Ezequiel 38-39, que se conocen como Meshed. En esto se combinan fuentes históricas de tiranos candidatos, candidatos que fueron tiranos en los tiempos antiguos, ¿no? En otros tiempos, la identificación histórica de God ha sido atentada a poder haber sido ejecutada por unas palabras hebreas, creando una falsa lingüística en las conexiones con los nombres de figuras históricas, ¿no? Bien, eso puede ser. En este asunto, Lust observa que la Septuaginta renderiza la frase como Neis Rosh y la traduce Arconta Rosh, comandante de Rosh. ¿Ok? Es decir, la versión griega del Viejo Testamento prefiere sentir este término de una forma en que se aplica más bien es al príncipe de un lugar. Y muchos lectores modernos han confundido fácilmente esta frase como apuntando a Rusia. Vamos a ver rapidito la identificación, ¿no? Bueno, sí, es parte del Journal of Evangelical Theological Society. Aquí pueden ver aquí arriba el comentario que menciona lo de Rusia. Volvemos a la lectura, ¿no? Bien, apuntando a Rusia. Como una referencia rusa, como una referencia a Rusia, esto es exegéticamente indefendible e incoherente. Lo mismo que sugiere Gregory Bale. No hay razón para que esto se esté refiriendo a Rusia. Continúo. Muchos de los problemas que tiene es la violación letal a la gramática hebrea. En cualquiera de las posibles lecturas permitidas por la sintaxis hebrea en la frase Neshi Rosh, una sería God, el príncipe, la cabeza,
el capitán también, de Melech y Tubal, es decir, él sería el príncipe de Melech y Tubal, unos lugares o unas personas. Y segunda posibilidad, God, el jefe príncipe, es decir, un capitán de guerra posiblemente de Melech y Tubal. Ambas opciones traducen Rosh como cabeza o como capitán o como jefe. Chief en inglés es jefe. ¿Ok? Y esto elimina el entendimiento de que se trate de un lugar, del nombre de un lugar. Consecuentemente, Rusia no tiene ninguna base exegética acorde a la gramática hebrea, es decir, desde el exégesis no la tiene. Acá no aplica tampoco. La Septuaginta traduce, el traductor de Ezequiel de la Septuaginta podría de hecho haber malentendido la gramática por las limitaciones de Neshi Rosh y esto pudo haber llevado a distintos problemas de traducción. Esa es una posibilidad. ¿Ok? Ahora vamos con lo último que quiero leer y entonces ya podemos ir a un planteamiento plausible, porque acá les estoy mostrando lo que no. Esto sucede lo mismo que la gente que sale con que, ay, el Evangelio de Mateo existió en hebreo y se perdió porque una conspiración, qué sé yo, que no sé qué, no nos quieren hacer saber la verdad. No, amigo, cuando se estudia académicamente, tienes que primero permitir que el lenguaje sea natural. Cuando yo escucho temas de alienígenas ancestrales, de Zacarías Sitchin, de temas de conspiración, que si el texto crítico, que si el Vaticano, eso para mí no tiene nada que ver con el análisis. La Biblia dice lo que dice y tú tienes que apegarte a eso. Si tú quieres extrapolar una idea en el tiempo porque te cuadra que se trate de Rusia, como hacen los dispensacionalistas, lamentablemente uno de los que piensa que Rusia es Rosh o Rosh se refiere a Rusia es Armando Althusser. Con todo respeto, tanto a Armando Althusser como a este hermano Hazael Rodríguez, sacan libros referentes al Apocalipsis y son terribles. Terribles porque ignoran por completo esto. Yo no sé si ellos saben hebreo, de verdad me preocupa que el doctor Alducin, específicamente el Hazael Rodríguez, no me parece una persona más allá de un pastor, con todo respeto que merecen los pastores, es un pastor, no es un académico. Y Armando Alducin, pues no, tampoco. Me cuesta de verdad pensar que Armando Alducin concluya esto ignorando el hebreo y violentándolo, porque acá fácilmente se nota que no se trata de Rusia, no porque es una profecía, tiene que ver con los tiempos modernos. Porque es una profecía, significa que Dios lo habló. Eso puede tener una aplicación desde el siglo I y alcanzarnos a nosotros. No que es para nosotros y ellos no tuvieron nada que ver. No. Cuidado con eso. Continúo. En Números 24:7, parte del oráculo de Balaam, en la traducción que lee el texto masorético tradicional, Jacob, el rey o el rey de Jacob, será más grande que Agag y su reino será exaltado. El punto es que Israel, eventualmente davídico, el rey davídico, llegaría a derrotar al rey de sus enemigos, en este caso una referencia a Agag de los amalequitas en 1 Samuel 15. Pero la Septuaginta, creada mucho después de los días de Samuel y Agag, hace algo un poco sorprendente en este pasaje. En vez de traducir más que Agag, en hebreo, Mes Agag, la Septuaginta traduce o tiene su reino será más grande que God. ¿Ok? Este efecto se transforma en una profecía. Esto transforma la profecía de Balaam en un remoto fin del mundo cumplimiento, ¿no? Una profecía que pone a God en el end of times, es decir, en el final de los tiempos, muy remoto contra el Mesías davídico. Es decir, la Septuaginta cambia la profecía de Balaam, que tiene un contexto puntual que David cumple, a llevarlo muchos milenios al futuro. Y ahora se pierde el sentido. Esto es uno de los casos en donde la Septuaginta no ayuda al contexto. Hay veces en que ayuda y hay veces en que no. La Septuaginta es griega, es una traducción. Interpreta. Lo hace mucho. Nos pueden ser útiles para posibilitar algunas ideas, pero no significa que hay que seguirla siempre. Cuidado. ¿Ok? Es una base textual. Perdón. La Borlash de la Septuaginta, mejor dicho, es una base textual. La Septuaginta es una traducción útil para comparar. Seguimos. ¿Ok?
al Mesías rabídico como un oponente al rey de Israel, teniendo la victoria sobre Agag en los días tempranos de la monarquía de Israel. Es decir, transforma la profecía en algo del Mesías davídico futuro escatológico en vez de una profecía que se aplica a los días de la monarquía israelita en los días tempranos, ¿no? Del oráculo de Balán hasta David. Es decir, una aplicación o una profecía ya cumplida. Seguimos. La razón de esta confusión parece ser mejor respondida por la rara situación en Números 24:7 en la que la Septuaginta eh, ciertamente se enfoca con respecto a Gog, es decir, la forma en la que traduce esto refiriéndose a Gog. ¿Por qué lo hace? Comparemos el texto tradicional de la Septuaginta al final de Amós 7:1. El texto masorético dice al final del capítulo 7 de Amós. eh, Esto es lo que el Señor me ha mostrado. He aquí, ¿ok? Una cría de langostas. Cuando ellas... cuando ellas han empezado a crecer, solo era el comienzo de su multiplicación. En los días de su... Gatsy Kings Moving. Cuando ellos empiecen a crecer, después de esto, listo. Yo creo que la parte que me interesa es la parte griega, que dice, y esto el Señor me ha mostrado, y he aquí una cría de langosta viniendo, y he aquí una larva de langosta, God el rey. Exacto. Sí, ahí está. La diferencia de los dos textos. Una no dice nombre, una solamente dice el rey de las langostas, el otro dice Gog el rey. Entonces aquí tenemos una referencia interesante. Aparentemente otros prefieren traducir esto de otra forma. Dice, Luz es un doctor, nota referente a este verso que en Amós, la visión de la plaga de langostas 7:1, seguimos, ok, en la Septuaginta, el traductor lee las consonantes como Gatsi, en vez de Mowings, algo así como ruidosas, se enfoca en God como el líder del ejército que está representado por la plaga de langostas, es decir, el rey que está amenazando, ¿no? Bueno, hasta acá esta parte de- del comentario del doctor Michael Heiser. Voy a cerrar esto y voy a abrir acá. ¿Ok? Eso que acaban de leer ustedes es efectivamente el comentario del doctor Michael Heiser de Reversing Hermon, donde uno puede llegar a darse cuenta de que el texto no se refiere para nada a Rusia. Se refiere a un contexto puntual y que se generan una serie de problemas escatológicos cuando se utilizan el Apocalipsis y se pretende aplicar a alguien que esté ajeno al God y Magog de la época a la referencia que hace el profeta Ezequiel. Aquí quiero irme rapidito a... voy a agrandar un poquito esto, me interesa que se pueda leer. ¿Ok? Esto que ustedes están viendo acá es el libro eh, em, Becoming Jewish Diaspora o Becoming Diaspora Jewish, es decir, convirtiéndonos en una diáspora judía del doctor Karel van der Turn. ¿Ok? He estado siguiendo este libro desde hace años, me encanta. Y la verdad es que en la página 76 hay una nota muy interesante basándose en un término que se utiliza bastante dentro del papiro Anser 63 y que parece ser referencia a un topónimo, es decir, a un lugar. Lo interesante de este término, porque veníamos hablando de Rosh, el príncipe de Rosh, como Rosh cabeza, cuando Rosh podría ser un lugar, algunos se van directamente a que God es el príncipe de Rosh, como si fuese un topónimo, y algunos dicen príncipe de Rusia. Ok, no. Algunos propondrían, como aparentemente el doctor Michael Heiser podría sugerir, que en realidad God es cabeza de o príncipe, es decir, el capitán de guerra. Es otra posibilidad. Mi planteamiento, el mío, académicamente hablando, se encuentra acá, acorde a lo que sugiere el doctor Karel van der Ton en su libro. Dice así, ¿ok? Él hace referencia a un poema que acá no se puede leer. Vamos a irnos rapidito aquí atrás. Aquí está. ¿Ve? No, un poquito más atrás. Aquí. ¿Sí? Dice así. La más extensa descripción de una ciudad, de la ciudad, es hallada en la columna 16.
que pone la ciudad en la tarde y dice que las actividades diarias habían venido a terminar y que los humanos y las bestias estaban descansando de su labor. Esto es un poema encontrado en este documento del papiro Anser 63 que habla de, particularmente, parece ser Baal Hadad, solo que aquí no se le llama Baal, sino que se le dice directamente su nombre, Hadú. Este es un texto que está escrito en caracteres demóticos, pero es arameo. Dice así: al atardecer, Hadú es fuerte, ¿ok? Aquel que vigila desde Rash, o el vigilante desde Rash, también se podría entender, ¿no? Dice que la gente se pondrá a sí misma a descansar en el templo del Señor. Y bueno, unas caravanas y todo el tema. Aquí lo interesante es esto, aquel que vigila de Rash o el vigilante de Rash. Este término, Rash, que ustedes leen acá, aparece muchas veces en el papiro Anse 63. Y a mí personalmente me llama poderosamente la atención porque ¿qué lugar es ese? El sitio en donde Karel más comenta respecto a este término es precisamente acá. Esto es la página 76. Dice así: si la ciudad a la que se le ofrece apoyo o que se le ofrece refugio no fuera en Egipto, ¿dónde está localizada? Es decir, ¿qué sitio es al que se refiere, no? Eh, Como una adición a la descripción de la caravana de la ciudad, que parece estar en un oasis en el desierto, la sección 4 contiene otras dos pistas. Una de ellas es una constelación de deidades, la ciudad que debe tener santuarios para Nabú, Nanai, Baal Samaín o Ibetel y sus avatares. El otro lugar el otro lugar al que la tierra de la ciudad pertenece también. Hadú, que es Hadad, el dios Hadad Baal, el patrón de esta ciudad, es también llamado el vigilante de Rash, Overseer of Rash, aquel que vigila, que está sobre, el que protege a Rash. ¿Ok? Nanai brilla desde Rash y es la reina sobre todo Aram. ¿Ok? Rash y Aram parecen designar un territorio. Por la identificación de ese territorio, podríamos decir que hay un lugar, un número de ciudades que podrían coincidir con la descripción de la sección número 4 y las que podría referirse, ¿no? El territorio de Aram corre desde Alepo hasta el norte de Damasco en el sur y desde el Mediterráneo al oeste de Palmira hacia el este. Rash, en el otro lado o en la otra mano, es un nombre nada familiar. ¿Ok? ¿A qué área se refiere? Acorde con Steiner, la tierra de Rash es mencionada en el papiro Anser como una tierra entre Babilonia y Elam, donde los asirios llamaban Rashu o Arashu. ¿Ok? El argumento más fuerte en favor de esta identificación es el nombre. Y acá es precisamente donde cobra bastante sentido el término. Si el príncipe de Rosh es algún sitio cercano al territorio de Israel, ¿por qué no podría tratarse de este Rashu o Arashu? Y que la raíz semántica en realidad venga de acá, príncipe de Rash. Vienes desde Rash. Rash es un sitio del que aparentemente también viene Yahvé cuando se refiere a Papiro Ángel 63. Pero es interesante porque este papiro menciona mucho que el lugar donde Yahvé vive es el norte. Y el norte es de donde precisamente viene God y Magot, acorde a la profecía de Ezequiel. Dice que vienen desde lo lejos, de lo más hondo, desde Bashan. Entonces, ya por acá nos podemos hacer una idea de que el texto no se refiere a Rusia. Voy a cerrar esto. El texto no se refiere a Rusia. La terminología podría estar más relacionada con este término. Yo de todas formas pienso ampliar más este análisis. Pero acá es donde te das cuenta, donde esto es un planteamiento plausible. Este es un nombre topónimo que se está refiriendo a un área posiblemente mitológica. Posiblemente es un nombre teológico para aplicársele a un sitio donde habitan dioses. No voy a decir acá con esto que God y Magot son dioses, necesariamente, no. Pero aún así, llama bastante la atención que ninguno de los académicos serios piensan que tenga nada que ver con Rusia. Ni Michael Heiser, ni el doctor Gregory Bell, ni Lost, y por supuesto tampoco el doctor Karel van der Turn. Él sugiere otro término para otro documento, pero este documento y su término tienen una raíz muy similar.
para poder llegar a apuntar que se puede tratar del mismo sitio. ¿Ok? Anacronismo es eso, es tratar de analizar algo con el tiempo que no tiene, en la época que no pretende, no están conectados estos términos, aunque pareciera. Por decir Rosh y Rusia, wow, parece ser el mismo sitio y mapeadamente Rusia está literalmente en lo más alto del norte de Asia. ¿Ok? Eso es Rusia, un país enorme del que nadie tenía idea en el siglo I. Yo de verdad recomiendo fuertemente a las personas que revisen mucho las fuentes donde sacan algunas ideas y a mis hermanos dispensacionalistas que tengan mucho cuidado con estas conclusiones. Los trabajos académicos no están ahí por estar, son de personas que han analizado estos temas y si dos académicos de renombre no coinciden en que se refiere a Rusia y lo más posible, acorde a mi planteamiento, es que se puede estar refiriendo a Rash, un lugar donde habitan dioses, un lugar que posiblemente también tenga que ver con el inframundo, ¿por qué no? Es una connotación distinta de una posibilidad mucho más exegéticamente comprobable. No estoy diciendo que Rosh y Rash sean el mismo sitio necesariamente, como si yo tuviese la razón, pero es un postulado mucho más posible en el contexto y el tiempo que el de que God y Magot sean o tengan algo que ver con Rusia. Un fuerte abrazo, mis hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.